Hola chiquillos, el video del día de hoy es para que vean que no me la paso nada más chacoteando y también hago videos de Elena. Entonces voy a ponerles las preguntas como ya vieron en el título, lo que preguntan más de pediatría. Este es uno de los temas importantes porque ya habíamos platicado en uno de los videos, que les voy a dejar el link por aquí en la información, que es una materia de las más preguntadas. Pediatría se lleva pues casi una tercera parte del examen, entonces hay que poner mucho énfasis en este estudio, ¿sale? Entonces, yo como ya les había dicho, me baso en los temas que vienen en el CTO. En los años anteriores pues estuve revisando lo de las guías de práctica clínica, sí es importante, también lo de las normas oficiales hay que incluirlo, pero ahorita estoy como que así muy enfocada con lo del CTO porque ya les había comentado también que leer varias bibliografías pues no te da tiempo suficiente, a veces no terminas de leer y entonces dices tú, oh sí, hoy voy a leer asma, y entonces lees asma del GINA, y luego del GEMA, y luego de la guía de práctica clínica, y luego de el CTO, y luego de otro libro, y entonces te aventaste 8, 10 o 12 horas en un solo tema, cuando tienes que ver muchísimos más y no te va a dar tiempo de verlos todo, porque no solamente es pediatría, que pediatría son muchos temas, más las otras especialidades, pues es poco rentable. Sí hay que aprendérselo bien de una sola fuente y obviamente tener un conocimiento vago de las otras. O sea, las otras ojealas, conócelas, si es que en tu carrera, en tu universidad no lo hiciste en su momento, pues este es el momento para darles una ojeada, pero vas contra tiempo. Entonces ya, eso es un factor en tu contra. Entonces, el índice de el CTO nos tiene como primer tema el tema de neonatología. Neonatología es indispensable, te lo van a preguntar a fuerza, por lo menos entre 15 a 20 preguntas tal vez de puro neonato, porque sí preguntan bastante. Y en cuanto a los subtemas del neonato viene recién nacido sano, no muy importante, apréndete días de consulta, porque eso también viene en la norma oficial y en la guía de práctica clínica. ¿Y qué le tienes que revisar? Como está de moda esto del cáncer en niños, acuérdense del reflejo de ojo rojo y qué pasa si el niño tiene leucocoria, qué tengo que hacer, cuáles son sus probables. El más preguntado es el retinoblastoma, no es el más frecuente, hasta donde he leído no es lo más frecuente que te presente leucocoria, pero sí es lo más grave. Entonces, si tú encuentras un niño con reflejo blanco a la hora de hacerle la revisión con tu lamparita, definitivamente lo tienes que referir, porque a lo mejor en el mejor de los casos pues es solo una leucocoria por otra razón, pero si es un retinoblastoma es una enfermedad que puede prevenir la pérdida del ojo y la diseminación del cáncer por la vía óptica, entonces es muy importante. Esa es la importancia de ese tema. Luego, también el recién nacido sano, el peso, la talla, cuando es un recién nacido pretérmino, un recién nacido postérmino, aquí viene pretérmino temprano o precoz, y luego pretérmino normal, y luego término normal y término tardío. Se me hace muy exagerado, pero ya saben cómo son, pueden llegar a preguntar. Por lo menos tienes que saber cuándo es pretérmino, porque eso es indispensable. Y luego viene reanimación neonatal, básico. Seguro te ponen un tema donde dice que tienes estás teniendo un parto de un recién nacido de 37 semanas, que a lo mejor te dicen cuál es el paso a seguir, o calcúlele el Apgar, o en base a estos datos, qué capurro tiene, o qué Silverman tiene, o, nunca he visto que pregunten Ballard, o Bayard, o como se llame, ni tampoco, Osher, esas nunca he visto que las pregunten, pero pues no estaría por demás, por lo menos saber qué son y para qué sirven, o que evalúen. Apgar es indispensable porque la van a preguntar, seguro, siempre la preguntan, todos los años la preguntan. Te ponen un caso clínico, generalmente este es de los casos clínicos seriados, entonces en ese caso clínico te dicen, no, pues ¿cuál es el Apgar de este paciente a los no sé cuántos minutos? Y entonces y pues se los voy a enseñar porque me dio mucha risa. ¿Ya no tienes hipótesis? ¿Sigues a la cámara o no? Ya se le quitó el hipo. Esto es terrible. Bueno, ya le di un poquito, pero brinca muy chistoso cuando le da hipo. Prosigamos con lo importante. Y entonces les decía yo que les van a preguntar el Apgar del paciente que les presenten, y les van a preguntar, pues de ese mismo caso, pues que en la siguiente pregunta les van a decir, pues no respiro, ¿qué haces? Y luego te van a decir que tiene una frecuencia cardíaca de 60. ¿Cuál es lo que tienes que hacer? Y luego te pueden decir que se pone cianótico. Entonces todo eso son como pautas. Reanimación neonatal, básico que te la sepas. Si no tienes mucho tiempo de estudiar o ya vas en contra del tiempo, sugerencia, búscate esa imagencita de donde viene corrido el algoritmo del diagrama de flujo de la reanimación neonatal, y apréndete de memoria como si fuera la cosa más importante de la vida, porque te lo van a preguntar. Luego viene patología umbilical. Bueno, de patología umbilical no hay que saber tanto, solo hay que saber qué es onfalocele, en quiénes se da, los síndromes asociados, el tratamiento, las medidas de prevención, gastrosquisis, lo mismo, en quiénes se da, los síndromes asociados, la prevención y tratamiento, y la onfalitis, que es la infección del muñón umbilical, que eso sí puede llegar a ser preguntado. Ahí nada más tú tienes que saber cuál es el tratamiento, qué hay que hacer, las medidas preventivas y tal vez a lo mejor te pregunten el agente causal, o te pudieran llegar a preguntar, se está viendo muy oscuro, ¿verdad? Bueno, voy a tratar de modificarles un poquito la luz aquí, porque estoy en un sitio, estoy en mi hamaca, no sé, han visto que me cuelga algo atrás de donde normalmente grabo los videos, es una hamaca, entonces estoy sentada en la hamaca porque estaba echando la flojerota.
y no me quise mover hacia la mesa, que es donde normalmente grabo los videos. Entonces, eso es todo con patología umbilical. Luego, en patología neurológica neonatal. Patología neurológica neonatal no es tan preguntada como la neurológica pediátrica. ¿Qué te pudieran llegar a preguntar de ese tema? Pues no es mucho, realmente dale una ojeada, no requieres así como ser un super experto, pero sí es importante que reconozcas los factores de riesgo para una hipoxia neonatal, porque PCI es una de las enfermedades neurológicas en el pediátrico o en el neonato que dejan, pues obviamente muchas secuelas en niños, pues que en su mayoría son vegetales. No todos, pero sí la mayoría. ¿Qué más? Pues nada más de ahí, nada más a ver si es leve, moderado o grave, y que identifiques un neonato con riesgo de tener PCI o alguna hipoxia isquémico cerebral. Lo de la neuroprotección estuvo un tema fue uno de los años pasados, me parece que fue hace 2 años, que salió incluso en el Congreso Nacional de Pediatría como un tema de importancia, pero lo manejaron en base a TCE, y según lo que nos dijeron ahorita, pues no da grandes resultados. Ahí sí lo pongo a su consideración y a su criterio, pero no estaría mal por lo menos saber de qué se trata y en quiénes está indicado darla. Luego viene ahí también lo de el cefalohematoma y el caput sucedión. A fuerza tienes que saber por lo menos el caput, porque si fuiste interno y atendiste partos, a fuerza tuviste por lo menos 2 o 3 bebitos con su chipotito aquí porque la mamá no pujaba y se tardó 1000 años en parirlo. Y los cefalomatomas porque también se relacionan con las causas de ictericia. Entonces uno de los diferenciales cuando tenemos un bebé ictérico y ictericia también te lo van a preguntar. Aquí te voy a decir que todo te lo van a preguntar porque es pediatría, te van a preguntar 250 cosas de pediatría, entonces te van a preguntar mucho, tienes que saberlo muy bien, es uno de los temas que tienes que tener más estudiado. Luego, la patología respiratoria neonatal, básico, mínimo te van a pedir una enfermedad de membrana hialina o, bueno, tiene otros nombres, ¿no? Pero dejémoslo en ese. ¿Cuál es el principal problema? Pues la deficiencia de surfactante. ¿Qué pasa? Pues que se colapsan los alvéolos. ¿Qué más te pueden preguntar? ¿En quiénes es probable? A lo mejor te ponen un caso clínico y te ponen entre las opciones a responder pues varias enfermedades de la vía respiratoria del neonato, pero tienes que saber que por lo menos la enfermedad de membrana hialina siempre está asociada a prematuros, y sobre todo a prematuros donde no se les dio esquema de maduración pulmonar. Si te estoy hablando de que se les dio esquema de maduración pulmonar, estudia esquema de maduración pulmonar porque te pueden preguntar como de gineco o como de pedia. ¿Cuál es el tratamiento? ¿En qué semana se les tiene que dar? ¿Cuál es la semana máxima? ¿Durante cuántas dosis y cuántas horas? Antes de que nazca el chamaquín. Aspiración de meconio, muy común que lo pregunten. Si en el caso clínico dice que es un recién nacido a término, que tenía meconio y que no podía respirar, lo más importante que te van a preguntar es qué es lo que tienes que hacer con un recién nacido con tinte meconial, porque no se les aspira, no se les estimula de primera instancia. Primero se les aspira y después se les estimula, porque si no se tragan el meconio. ¿Cuántos días tienen que? Ya saben, mis gatitos están haciendo de las suyas. Y es que hay como un perrito que se está peleando por ahí diciendo, a ver qué es porque se llora mucho. Perdón, ya regreso. Todo bien con los perritos, no dices parte. Es que soy pet friendly, perdón, me amo los canes y me da estrés cuando los oigo llorar así tan extremos, estaban peleando. Entonces estábamos en lo de síndrome de aspiración meconial. Y entonces te van a preguntar en cuántos días se tiene que evacuar ese meconio. Y pues nada más, con qué patología se relaciona y qué hay que hacer si no lo evacúa, etcétera, etcétera. Taquimia transitoria del recién nacido, muy común porque le da la mayoría de los términos que nacen a cesárea, porque no expulsan el líquido pulmonar. Entonces eso hay que saberlo también. Síndrome de diestrés respiratorio, menos probable que lo pregunten, pero puede ser, o por lo menos se lo pueden plantear como diferencial de los anteriores, que seguro sí te van a preguntar. Displasia broncopulmonar, igual que diestrés. Pueden ponértelo como diferencial de los anteriores, o algún datillo ahí para que te puedas confundir. Hay que conocerlo para no equivocarse. En cuanto a otro tipo de patologías congénitas, viene aquí lo de la hernia diafragmática congénita. Tienes que estudiar la hernia de Bogdalek, que es cuando hay un hoyito, falta de fusión de las pleuras diafragmáticas. Entonces el intestino se mete al pulmón, que produce hipoplasia pulmonar, por lo tanto el bebé obviamente no va a respirar bien. Y te da problema, hay que intubarlos. Se supone, hay 2 tipos, la derecha y la izquierda. La izquierda es Bogdalek, o como se pronuncia, y la derecha es Morgani. Morgani se supone que es más chiquita y menos frecuente, y Bogdalek es más frecuente y más grandota, pero hay que tenerlas las dos en consideración. También Bogdalek, como es más grande, pues es más sintomática y se supone que la diagnosticas en los primeros días de vida o en las primeras horas por la dificultad respiratoria. Y la de Morgani, no, porque como es chiquita permite una respiración aceptable y puedes encontrarla ya en bebitos un poquito más grandes. Eso también es importante. Con la malformación adenomatoidea, quística, conócela, pero es poco probable, nunca he visto una pregunta de eso. Entonces eso lo podemos dejar. Luego viene la enterocolitis necrotizante, te la van a preguntar.
Estúdiala, la tienes que conocer de ida y de regreso, cuáles son las causas, cuáles son las asociaciones, cuál es el tratamiento, cuál es el agente causal, cómo se ve la radiografía. Hay que hacerles guayaco o sangre en heces, seguro te la preguntan. Si no te la preguntan en infecto, te la preguntan en pedia, y si no te la preguntan... No, pues creo que nada más, pero sí te la van a preguntar, esa segura que viene. Sepsis neonatal, seguro que viene porque es muy frecuente, es muy común, tienes que tener los factores de riesgo y además es una alta causa de muerte y mortalidad neonatal en los pediátricos, entonces te la van a preguntar. Te van a preguntar el agente causal más frecuente, las causas, si es sepsis temprana o si es sepsis tardía, cómo se diagnostica, cómo se previene y el tratamiento, y ya. Luego, ictericia neonatal. Seguro viene una. No te puedo asegurar cuál va a venir, pero te pueden hacer a lo mejor un caso clínico donde tú dudes entre si es una ictericia fisiológica, si es una asociada al síndrome de Ayas, que es lo de la lactancia materna, si es una a lo mejor asociada al cefalohematoma que habíamos hablado, y muy importante, si es una con la de incompatibilidad de grupo, ya sea ABO o RH. Acuérdense que si te preguntan el RH, esa puede venir tanto como de pedia como de gineco, porque en la embarazada la semana 24 27 no me acuerdo, pero más o menos en ese segundo trimestre es donde se le tiene que poner el antirrom y hacerle sus pruebas para ver si tiene el CUMS indirecto. El indirecto es en la mamá, el directo es en el bebé. Entonces, si viene un caso clínico así, les pueden incluir esas dos patologías. Cuando se pone el antirrogan, ¿a quién se le tiene que poner el antirrogan? Me ha tocado casos clínicos donde dicen que ya tuvo un aborto, es secundigesta, pero el otro no nació, tuvo un aborto. Si se le tenía que poner en el aborto, no. Sí, se le tiene que poner porque tiene contacto con los anticuerpos y puede generar, con los antígenos y puede generar anticuerpos para el siguiente embarazo aunque el otro no haya nacido. Entonces eso es punto ahí importante para que no me los confundan. También lo de las colestasis, menos preguntado, pero puede ser diferencial con las ictericias. Kerníterus, que en realidad es encefalopatía porque el kerníterus es un diagnóstico post-mortem, pero obviamente eso significa que se mueren muchos y si se mueren mucho hay que tratarlos o hay que evitarlo. Entonces, kerníteros te lo van a preguntar. Las colestasis neonatales, lo de que ya habíamos dicho del síndrome de Arias y la atresia. ¿Sí es atresia? Se me olvidó. Sí, es atresia biliar. Atresia biliar, que generalmente viene acompañada de agenesia de la vesícula biliar. Y el quiste colédoco no lo preguntan, o por lo menos no me ha tocado. Conócelo porque puede ser el año donde lo preguntan, pero es poco frecuente, no le des tanta importancia como a los otros. Los otros es totalmente indispensable que lo sepas. Si no lo sabes, vas a fallar esas preguntas que pueden ser indispensables para sacar un mejor promedio o quedarte o no. Entonces es muy importante. Luego viene, en cuanto a la patología hematológica neonatal, es importante saber los valores porque no son los mismos que en el pediátrico ni que en el adulto. Entonces, ¿cuáles son los valores de toda la biometría hemática en un neonato? Si es prematuro o no, porque cambian, no es tanta la diferencia, pero si llegan a cambiar te pueden confundir. Y si llega a haber policitemia y si llega a haber la anemia neonatal. Acuérdense que hasta cierto punto la anemia es fisiológica porque se están cambiando las cadenas de la globina, de la hemoglobina de la fetal a la A1. Si no lo han estudiado, estudienlo en hemato. Y si no, en algunos días espero estar subiendo, bueno, tal vez en un mes, espero estar subiendo unas tarjetitas que estoy haciendo yo de mi estudio donde resumo como las cosas más importantes y las asociaciones, porque si se van a acordar. Por ejemplo, yo ahorita se los estoy diciendo así, como me viene a la memoria, y si no lo hubiera hecho en esas tarjetitas, no se los estaría diciendo así porque no tengo tan buena memoria. Entonces sí sirven bastante. Y lo último que te van a preguntar con respecto a neonatos son las infecciones. Súper importante, por lo menos te vienen 2 o 3 preguntas al respecto porque se parecen mucho al TORCH. Ya saben que TORCH son varias infecciones que se pueden incluir durante el periodo del embarazo y que nos dan secuelas en el recién nacido como infecciones congénitas o connatales. Entonces es importante saber las secuelas que dejan. La más frecuente es citomegalovirus. Lo malo es que la mayoría tienen afecciones ya sea a oído, a ojitos y al sistema nervioso central. Entonces pues son muy parecidas, nada más que cambian por ciertos detalles. Hay que acordarse de eso, hacerlos en una tablita, saber el tratamiento, cuál es el más frecuente y seguro te ponen un recién nacido que se encuentra con corioretinitis, le hacen estudio y entonces tiene calcificaciones periventriculares, cuál es el agente causal más probable, ¿no? Entonces tú ya tienes que saber en base a eso cuál es, de todos los TORCH, cuál es el que te puede dar eso. O a lo mejor te preguntan, una embarazada que se infectó de rubiola en el primer trimestre, ¿qué es lo esperado en el nacido? O te pueden preguntar una sífilis temprana con natal o una... Me está parando los videos mi celular y no sé por qué. Espero que ya no vuelva a pasar, pero si pasa, vuelvo a grabar otro videito. Luego dice, las actividades preventivas en pediatría. Básico que las conozcas, si no es, por ejemplo, aquí como de lo que yo estoy leyendo, sí lee lo de la norma oficial de es cuidado y atención del niño menor de 5 años. Porque seguro te lo van a preguntar. Te pueden preguntar el número de consultas según la edad que tenga, en qué días y cada cuánto se les tiene que hacer. Te pueden preguntar el desarrollo, que son los hitos del desarrollo psicomotor.
casi siempre preguntan lo de los 2 años. Preguntan, muy seguido me ha tocado ver que preguntan, ¿cuántos cubos no sé qué puede hablar? O ¿cuándo sube y baja escaleras? La mayoría de las veces es a los 2 años, pero también te pueden preguntar control cefálico, o sedestación, o gateo, porque son importantes en el desarrollo. Y si quieren ver muy mechados, pues te van a preguntar algo más específico, como la pinza fina o la pinza gruesa, pero yo creo que eso es un poquito más difícil. Luego, la alimentación del niño. ¿Cuándo le tienes que dar lactancia materna exclusiva? Si en algún momento son requeridos los sucedáneos de la leche o no, pero generalmente pues no, ya saben, prolactancia. Y ¿cuándo se hace la lactación? La lactación, ¿de qué manera y en qué tiempos? Eso es controvertido hasta para los mismos pediatras. Me ha tocado ir a 2 congresos en el mismo año, donde unos dicen que a los 4 y otros dicen que a los 6 meses. O que los cereales desde el inicio o que los cereales a los 12 meses. Entonces, ahí varían bastante, pero sí hay que conocer por lo menos una idea de qué se les tiene que hacer, los hitos del desarrollo súper básico. Y también te van a preguntar los de malnutrición, que son marasmo y kwashiorkor, los más preguntados. Ya saben que hay otros como el sugar baby, pero eso es, la verdad es poco común que te los pregunten. Sí estudia marasmo y sí estudia kwashiorkor. Tampoco a grandes rasgos de kwashiorkor y marasmo, la característica principal, cuál es proteico, cuál es calórico, cuál da edema, cuál no da edema, cuáles son los signos que tienen los pacientes. Y lo de el síndrome de... no me acuerdo cómo se llama, pero cuando les reanudas la alimentación, tienen alteraciones electrolíticas y séricas, entonces eso es importante conocerlo. El raquitismo también es poco preguntado, pero con que sepas que es lo del signo característico, que a lo mejor es las cuentas de Rosario en el tórax, y el tratamiento, pues yo creo que eso es más que suficiente. No creo que necesites mayores cosas. Con deshidratación es básico que te aprendas los planes A, B y C, y los grados de deshidratación en leve, moderado y severo. A veces también te pueden preguntar qué hacer las medidas preventivas. Perdón, me metí un poquito de comezón. Otro que te pueden preguntar es el síndrome de muerte súbita del lactante, pero en ese te van a preguntar cómo lo previenes, qué le dice a la mamá, que cómo lo acueste, lo de la temperatura, que no duerme en el colecho, ese tipo de cosas. Pero es muy básico, realmente es muy poquito y eso es fácil de aprender, es rentable que te lo sepas porque no requiere que lo estudies tanto tiempo, es fácil. El maltrato infantil, lo mismo. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las lesiones sugerentes? Obviamente, pues todos por mera lógica, pues te das cuenta que si un niño tiene 3 fracturas y tiene 2 años, pues no es normal, ¿no? Estudien síndrome de Kempe. Otro básico indispensable que seguro va a haber por lo menos 2 preguntas o más es vacunación. Te pueden preguntar las vacunas de los 2 meses, las vacunas del año, las vacunas de los 18. Te pueden poner un caso clínico de un adolescente cuando se le tiene que poner su BPH. Te pueden preguntar también las que no están incluidas en el esquema nacional de vacunación, como por ejemplo varicela. Enfermedad celíaca, se las van a preguntar también, es muy frecuente, tanto de celiac como de gastro. Les van a preguntar también el síndrome de Raynaud. Acuérdense, de Raynaud nada más hay que acordarse que es aspirina y una enfermedad viral. Muy frecuentemente ponen un caso de varicela y te dicen que tienen los síntomas del Raynaud y te ponen qué medicamento le dio a la mamá, o a qué medicamento se asocia, o cómo se llama ese síndrome. Pero eso va a ser, o a lo mejor te dicen, es un síndrome de Raynaud, ¿qué le vas a hacer? ¿No? Entonces, o cuál es el riesgo, el pronóstico, los factores, a qué se asocia. La hepatitis crónica autoinmune es poco probable que te lo pregunten, eso es más de adultos y también aún así no es muy preguntado. En cardiología pediátrica, básico, saber cuáles son cianóticas y cuáles son acianóticas. De esas, ¿cuál es la más frecuente? La cianótica más frecuente y la cianótica más frecuente. Ya saben que cada una tiene diferencias, pero algo que he visto que preguntan mucho es si el cortocircuito es de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Pudiera ser algo importante para que te acuerdes. Y también preguntan el tratamiento. No con todas, pero por lo menos sí con las más frecuentes, que son C y B, tetralogía de Fallot, persistencia del conducto arterioso y ¿qué más? C y A. Son frecuentes, son muy frecuentes. ¿A cuáles se asocian a los otros síndromes? Por ejemplo, Turner o Marfan, que tienen alteraciones cardíacas, y síndrome de Noonan, que también tiene alteraciones cardíacas. Asócienlos porque eso puede ser preguntable. En cuanto a las otras que ya son menos comunes, como la dextrocardia, los anillos vasculares, la anomalía de Einstein, pues es poco frecuente que te lo pregunten, pero no es malo que sí lo sepas. Aquí podría ser conveniente que hicieras una tabla donde pusieras todas las cianóticas y las acianóticas y las diferencias entre sí, para que más o menos sea un poquito más fácil. De endocrinología pediátrica te van a preguntar talla baja. Seguro, talla baja familiar y a lo mejor una talla baja patológica. ¿Qué pudiera ser la patológica? Pues asociada a algún síndrome, por ejemplo Turner, pero bueno, es menos común. Te van a preguntar Tanner a lo mejor, si es que te ponen un caso de pubertad precoz, te van a preguntar obesidad. ¿Por qué? Porque somos el país número 1 en obesidad, así que tienes que saber que la obesidad es una enfermedad y que se tiene que tratar. La otra que te van a preguntar es el hipotiroidismo. 2 razones. Una, se hace tamiz neonatal a todos los chamacos a diestra y siniestra, te tienes que saber qué días son.
¿Y por qué? 2. Es la causa prevenible más frecuente de retraso mental. Entonces tú le puedes dar tratamiento al niño y no le da el retraso mental, pero no se lo da si es un vegetal. Entonces es muy importante por las secuelas que dejen. Eso siempre acuérdense, que si una enfermedad deja secuelas patológicas, neurológicas o psicomotrices, pues seguro te lo van a preguntar. No, eso es muy importante. Diabetes mellitus en niños, generalmente tipo 1. Pero apréndanse los otros tipos porque también pueden estar en niños, no son exclusivas. Entonces diabetes te la van a preguntar para donde sea, en endocrino, en todo te lo van a preguntar porque diabetes se asocia a todo. Igual, madre diabética se asocia a todos los males habidos y por haber de los chamacos. Apréndase cuáles son los más frecuentes. En cuanto a neuro, pues es importante saber, a uro. Es importante, uro y nefro, es importante saber las anomalías del descenso de los testículos. Criptorquidia es la más importante, pero tienes que saber cuál es, en dónde son y por qué. Las parasitarias, cuáles son las más frecuentes y la característica de cada una y los tratamientos. Eso es fácil, no es tan difícil, porque siempre tienen como que, pues qué tal le da tal cosa, pues qué tal comió tal cosa, o sea, asocia a tal microorganismo. Entonces, no está tan difícil de aprendérselo y se supone que lo ves todos los días. Ahora sí, neuropediátrica. Indispensable saberse las características del líquido cefalorraquídeo. A mí eso es mi coco, nunca me las he aprendido, medio me las sé, pero distinguirlas se me hace muy difícil. Seguro te van a poner un caso de una meningitis o una encefalitis donde le toman su punción lumbar y te dicen tiene tal y tal y tal cosa. ¿Qué diagnóstico es? Pues eso a mí me cuesta trabajo. Entonces aprendérselo de memoria, porque eso sí, no hay de otra, es de memoria. Salvo puntos muy específicos de algunas. Las crisis febriles te la van a preguntar, seguro. Porque son muy frecuentes. La epilepsia no, pero a lo mejor te hacen dudar con una crisis febril. Y te van a preguntar también los síndromes que producen convulsiones, que son West, Lennox-Gastaut y la mioclónica juvenil y las epilepsias centrotemporales. Pero esas son menos frecuentes. Esas con que distingues el grupo etario es suficiente. Con eso vas a saber cuáles. Mis perros están ladrando muchísimo porque afuera hay muchos perros y evidentemente se siguen peleando unos con otros. Entonces esto es un poco complicado. Voy a tratar de callarlos. Espérenme un segundo. Ya vine. Yo creo que eso de que se dejen de oír mis canes va a ser un poco difícil. Espero me escuchen bien con el micrófono para que no escuchen tanto los ladrillos. Te va a venir también una parálisis infantil. Te van a preguntar los reflejos. Eso seguro te lo preguntan. Pero tampoco es importante que le des tanto tiempo. Con que sepas cuándo son hipo y cuándo son hiperreflexias, suficiente. En reuma pediátrica, tampoco le dediques mucho tiempo. Sí te lo pueden preguntar, pero es menos frecuente que te lo pregunten. Es raro. Te pueden preguntar una artritis juvenil, una oligoartrosis, una artritis séptica. Eso sí, es como frecuente que te lo lleguen a preguntar. ¿Qué más? En cuanto a trauma pediátrico, te van a preguntar las alteraciones de la displasia en la cadera y el tratamiento. Porque continuando con el video, perdón mi pausa larga, pero es que me dijo mi teléfono que ya no cabía en el video, que tenía que empezar a hacer otro. Yo no sabía, no había hecho videos tan largos con el celular, creo. Luego, ¿qué más? La transmisión de lepes. ¿Y qué pasa con el consumo de algunos tóxicos o drogas? Cocaína, alcohol o fetal y... ¿qué otro preguntan? Heroína, opiáceos. Pero más frecuentemente alcohol o fetal y creo que cocaína. Ahí varía. Nada más aprendanse las características. Tampoco es que se aprendan eso tan bien, pero sí puede venir una pregunta, un caso. Ustedes me dirán, oye, pues es una pregunta. Sí, pues sí, pero una pregunta puede ser una diferencia entre quedarte o no, o entre escoger el instituto, no sé cuál, donde quieres ir a hacerla. Como les decía, varicela está de moda, entonces pudiera ser una de las preguntables, porque aparte no se incluye en el esquema básico de vacunación. También les pueden preguntar en cuanto a vacunas, las del adolescente, en qué edad se empiezan a poner, que son hepatitis B y tétanos, y la de la rabia, que sería más como de infecto, pero puede venir. Entonces, las dosis de la rabia, cuándo son y en qué casos se aplican. También de rabia, cuando se aplica la inmunoglobulina. En cuanto a la patología respiratoria, pues son idas y edas, son clásicos. Esos dos temas, la respiratoria y las diarreicas, vienen todas, porque son parte de infecto, son parte de neumo, de gastro, según como corresponda, y de pedia. ¿Qué tienes que saber? Pues cuáles son las más frecuentes, las faringoamigdalitis, las virales, la rino, la otitis, la epiglotitis, el CURP, CRUP, creo que lo dije mal, la tosferina. Tosferina es importante porque es una de las prevenibles con vacunación y ya ven que ahora las mamás hipster no los quieren vacunar. Entonces eso puede ser tema de vacunación. Obvio que sepas neumonías es básico. Tienes que saber cuáles son, cuáles les dan lactante. Asma, tema básico porque viene en pedia, viene en neumo, viene se me olvidó, en inmuno. Entonces sí, importante que te lo sepas. La fibrosis quística, tienes que saber reconocerlo, tienes que saber cuál es el cromosoma afectado, que ese es el 7. En el brazo corto, si no me acuerdo, si no me equivoco.
pero sé que son 7. ¿Y cuáles son las pruebas? ¿Qué le va a pasar? Las complicaciones de la fibrosis. ¿Qué más? Pues nada más. De ahí en fuera es como lo más importante. Viene un poquito de nutrición y eso, pero ya no lo preguntan. En cuanto a la patología digestiva, las hernias que ya habíamos dicho, que son hernias diafragmáticas, el intestino se pasa hacia el tórax. Y las atresias o fístulas tracoesofágicas. Te van a preguntar la más frecuente, que es la tipo 3. Pero te pueden confundir con alguna otra y no estás exento de que te preguntan las otras. Entonces sí hay que saberlas. Mínimo la más frecuente, básico. Lo de las hernias que ya les dije, las diafragmáticas, te van a preguntar reflujo esofágico. ¿Cuándo es solo reflujo? ¿Cuándo es enfermedad? Los síntomas asociados, cuando ya presenta irritación laringea. El síndrome de Sandiffer. Te van a preguntar también el gol estándar del diagnóstico y tratamiento. ¿Y qué más? La estenosis del píloro, muy frecuente que la pregunten. Te pueden poner ya sea la radiografía, o te pueden poner el caso clínico, o te pueden poner ambas. Pero sí lo preguntan muy frecuentemente porque se parece mucho a ERGI. Incluso te lo pueden poner como diferencial. Nada más tienes que saber que uno es a lo mejor fisiológico, si es un lactante o no. Pero en el cuanto a la atresia, sabes que es un niño que acaba de nacer, entonces pudiera hacer la diferenciación. Luego te pueden preguntar también un poquito del divertículo de Meckel, pero es menos frecuente, no es bastante que te lo pregunten. El megacolon gangliónico congénito o CRISPR, seguro te lo preguntan, sí te lo van a preguntar. Te van a preguntar dónde se dan, qué les pasa, los síntomas radiológicos, un volvulus también. Acuérdate del síndrome, el signo de la dona en el ultrasonido. ¿Qué más? La cirugía, que es lo que te van a preguntar. Flujo vesicoureteral, porque también es muy importante saberlo. Y las IBUs. Las IBUs ya saben que tercera causa más frecuente de consulta en el medio, entonces te la tienes que saber. La causa más frecuente de las torsiones testiculares, porque eso es una urgencia. Las fimosis y las parafimosis también son urgencia, entonces también te las tienes que saber. Y te tienes que saber las glomerulonefritis. Más frecuentes en la infancia van a ser dos. Una, enfermedad por cambios mínimos. Y dos, postestreptocócica, o que ya es también llamada postinfecciosa. También puede haberlas asociadas a IgA, pero son menos frecuentes en la infancia. Entonces tienes que tenerlo como en mente. Luego, de onco. Como ya les había dicho hace rato, cáncer en niños es tema de moda. El año pasado hasta ponían sus comercialitos de si le encuentras no sé qué, llévalo porque es cáncer. En el metro había el dibujito del niño así, con sus petequias y no sé qué tanto rollo. Cáncer más frecuente en el niño, de todos, la leucemia. Entonces te la tienes que saber, te la van a preguntar. De los otros no te van a preguntar todos, pero probablemente te pregunten uno. Frecuente, nervioso central, frecuente, retinoblastoma y frecuente, te pueden poner un caso clínico donde venga un diagnóstico diferencial entre un tumor de Wilms o un neuroblastoma, porque como los dos son en la panza y son muy grandotes, se parecen, entonces te pueden ahí querer hacer confundir. En los adolescentes te van a preguntar los tumores de los huesos, que son el osteosarcoma el más frecuente, porque es la etapa de aparición, obviamente están creciendo, y si el hueso crece, el tumor crece, por eso dan los síntomas. Importante conocer las fracturas patológicas, no solo para los niños, sino también para los adultos, como por ejemplo el mieloma múltiple. En enfermedades infecciosas, de ley que te aprendas las exantemáticas. ¿Qué exantemáticas espero yo que vengan en este año porque están de moda? Mano, pie, boca. Me han tocado 8,000 casos en la consulta y hasta en las escuelas ya tienen su letrerito de tenemos brote de. Segundo, varicela. Todos los años la preguntan y ahorita también hay brote. Todos los años hay brote, pero ahorita hay un poquito más, te la van a preguntar. Tercera, te van a preguntar Kawasaki. Está de moda, las autoinmunes están como haciendo nuevos estudios y por lo tanto es preguntable. Te van a preguntar sarampión porque está de moda, porque a las mamás locas hipsters se les ocurrió dejar de vacunar a los chamacos y entonces una enfermedad que era una enfermedad en vías de erradicación, ahora tenemos casos nuevos, nosotros no. O no que yo haya tenido, o no que yo me haya enterado. Pero Estados Unidos ya ven que tuvo un brote muy importante y entonces sarampión va a ser preguntado. Si normalmente lo preguntan por lo menos una vez, ahorita te lo van a preguntar más o es más posible que te lo pregunten. Y también seguro te van a preguntar una viral y una bacteriana. Ahí extra las que ya mencionamos, porque esas son las más frecuentes, ese seguro. Pero de las otras, viral, a lo mejor una exantema súbito, porque es frecuente, y bacteriana, una erisipela, porque se parece a Kawasaki. Y bueno, ya saben que las exantemáticas son fácilmente confundibles. Entonces eso es indispensable que lo conozcas. Te las tienes que saber todas. Los periodos de incubación son importantes, los periodos de contagiosidad, los tratamientos y las características. Ahí básico que te sepas las características. Con otras infecciosas, pues las gastrointestinales. Tienes que saber por qué les dan las gastrointestinales, que generalmente son rotavirus. Ya chiquillos, después de un pequeño conflicto con mi celular, porque se le acabó la
memoria, tráiganme una memoria de 128 gigas, por favor, no es cierto. Pero sí, se me acabó la memoria, entonces tuve que borrar algunos videos que ya había subido porque ya no aguantaban. Como esta cosita graba en HD, pues sí, están un poquito pesados. Entonces, si todo lo demás salió bien, me había quedado en dermatología pediátrica. De dermatología pediátrica, pues nos van a preguntar un impétigo, que es como una causa muy frecuente de infecciones en la piel en dermatología. También nos van a preguntar en cuanto a las anemias, qué reacciones dérmicas se presentan y qué estigmas pudiéramos tener ahí asociados. Otra que nos van a preguntar pues son otra vez las exantemáticas, el sarampión, el shock tóxico, ese sí es importante. El síndrome de shock tóxico estafilocóxico es muy importante porque es muy grave. Los niños se mueren si no les damos atención, para que se lo sepan, porque sí lo pueden preguntar por lo mismo. Ya les he dicho, las cosas que sean muy graves y muy aparatosas o que sean prevenibles son preguntables en el ENAM. Las infecciones víricas como herpes simple, el molusco contagioso, que es muy frecuente en niños, sobre todo asociado a niños que entran a las alberquitas, la cándida en todas sus formas, oral, la cándida del pañal, etcétera, y su tratamiento. Ahí es fácil, nada más hay que diagnosticarlo y tratarlo, no hay mucho problema. Las escabiasis y las pediculosis. La pediculosis también ya saben que es tema de moda en ciertas épocas del año y sobre todo en septiembre. Entonces puede que nos lo pregunten ya por ese simple hecho. Luego las alergias alimentarias sí las preguntan, sobre todo las de la alergia a proteína de la vaca de leche, porque también está de moda, y también está de moda lo del tratamiento con estas leches o fórmulas hidrolizadas, que no siempre es la opción, depende del caso. Si ya es un comprobado, pues ni modo, ¿no? Pero en general hay otras cosas, ¿no?, que podemos hacer. Y la cuestión de los otros alimentos que pueden provocar, como por ejemplo el huevo, que también es muy frecuente. La diferencia entre alergia, sensibilización y shock anafiláctico es importante saberlo. Y pues eso es todo. Realmente en cuanto a pediatría, todo es importante porque es pediatría. Pedia y gineco son tantas preguntas que te pueden preguntar lo que a ellos se les venga en gana, cualquier cosa. Pero si hay temas que seguro te apuesto lo que quieras, van a venir. Y si te vienen preguntas de alguno de los temas que yo les he comentado en el ENAM, coméntalas aquí en los comentarios, ponlas en la cajita de información. Ah, no, en la cajita de información no, porque solo la puedo poner yo, pero sí en los comentarios, para que las siguientes generaciones que estén preparándose al ENAM y que lleguen a ver estos videos, pues también sepan qué les preguntaron y qué hay que estudiar más. Y si esta bola de tonterías que estoy diciendo son de babies, son mentiras, pero en mi experiencia pues eso es lo que más. Y si no me creen, pues hagan un examen simulacro de cualquier simulador y van a ver que sí son temas que sí se repiten seguido. Y pues eso es todo, chiquillos, que tengan un bonito domingo, descansen y nos vemos en el siguiente videito. Denle like, suscríbanse al canal, compartan el video, nos vemos.